atrás, titulado No vuelvan a la esclavitud. Esto es algo de lo que Pablo hablaba con la iglesia de los Gálatas. Pero esta instrucción o esta advertencia es una instrucción y una advertencia que es como una regla continua. Por toda la Biblia encontramos advertencias como esta, de no volver a nuestra vida pasada, donde estábamos esclavizados a las cosas de este mundo. Y quiero iniciar retomando el escrito o una parte del escrito que hizo valga la redundancia, un escritor francés llamado Alfred de Musset. Él dijo: lo realmente importante no es haber llegado a la cima, sino saber mantenerse en ella. Y si tomamos en cuenta esta frase de este escritor y lo aplicamos a la vida cristiana, pudiéramos parafrasearlo de esta manera: lo realmente importante para nosotros como cristianos es no solamente haber llegado a la vida cristiana, sino mantenernos firmes y fieles hasta el final en la vida cristiana. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque a través de los más de 39 años que llevo caminando con el Señor, he visto mucho ir y venir de personas que algún día estuvieron en una congregación como esta o como cualquier otra, pero de repente, así como el cometa, se esfuman, se van por diferentes razones. Vienen pruebas, vienen situaciones difíciles y algunos no soportan, algunos apostatan de la fe, algunos se retiran temporalmente de los caminos del Señor, retoman el camino. Y es muy importante que como cristianos sepamos mantenernos en la vida cristiana. La vida cristiana, si usted no sabía, es una constante lucha y batalla de todos los días. Tenemos tres adversarios. El primero es el mundo, el segundo es Satanás y el tercero es nosotros mismos. Y esa es una lucha de todos los días, una lucha que enfrentamos cada día los cristianos. Entonces, lo más importante no es decir ya soy cristiano. No, hay que mantenernos viviendo a Cristo, de acuerdo a lo que Cristo nos enseña. Ser cristiano significa vivir a Cristo, o en otras palabras, vivir de acuerdo al ejemplo de Cristo, ¿sí? Bueno, es precisamente a eso a lo que Pablo se está refiriendo cuando le escribe a los Gálatas, que por cierto ellos estaban precisamente desertando del camino de la gracia y regresando al camino de las obras de la ley, de donde ya habían salido. El mensaje de Pablo a los Gálatas llevaba como propósito, a través de su enseñanza, precisamente contrarrestar las enseñanzas de los falsos maestros judaizantes que estaban tratando de socavar la doctrina del Nuevo Testamento de la justificación por la gracia y por la fe. Entonces ellos estaban siendo distraídos, y en el capítulo 3 de esta misma carta de Pablo a los Gálatas Pablo les habla muy fuerte y les dice, Gálatas 3:1: oh Gálatas insensatos. Y si ustedes son observadores, el texto está ahí, esta primera frase está con signos de admiración, lo cual significa que Pablo estaba pretendiendo a través de esta carta llamar la atención a través de la admiración que él tenía, porque se estaban regresando algunos a las obras de la ley. Dice, Gálatas insensatos. La Nueva Traducción Viviente lo traduce más fuerte: Gálatas tontos. ¿Quién los fascinó o quién los hechizó o quién los embrujó, quién los engañó por medio de halagos y falsas promesas para no obedecer a la verdad? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó tan claramente
como si ustedes mismos lo hubieran visto morir en la cruz. Y luego termina Pablo ahí diciendo, haciendo una pregunta: ¿acaso han perdido el juicio? Acuérdense que el juicio es la capacidad que Dios nos dio para discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Y nosotros los cristianos hacer un juicio, pero para definirnos por la verdad. Versículo 2 dice Pablo: déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Y luego él mismo responde: claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. El Espíritu Santo obviamente viene a sellar a todos los nuevos, a los que han nacido de nuevo. Entonces ya recibimos por gracia y por fe el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen ya ese sello? ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Pues para entender las cosas espirituales que vienen de Dios, para vivir en el Espíritu y no en la carne, para dejarnos controlar por el Espíritu y no por la carne, ¿sí? Versículo 3 dice en esta versión Nueva Traducción Viviente: ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? La traducción Reina Valera dice: tan necios sois, han comenzado por el Espíritu y a veces y ahora van a acabar por la carne. ¿Cuál es la respuesta? No, hay que seguir viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Por eso el mensaje, por eso la exhortación de Pablo a los de la iglesia en Gálatas o de Galacia, y ahora a nosotros. En Gálatas 5:1, el texto que hemos usado para este tema, dice ahí Pablo, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Gálatas 5:1, dice Pablo: ahora somos libres porque Cristo nos liberó. ¿Quién nos liberó? Cristo. Cristo nos hizo libres. ¿Quién quiere volver a la esclavitud del pecado? Yo no. ¿Tú sí? Pues no, digan que no. No, yo no, ¿verdad? Cristo nos liberó, por lo tanto, manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Así que el propósito de Dios al insistir en este mensaje como una segunda parte es que a través de este mensaje cada uno de nosotros hagamos conciencia de la importancia de nuestra libertad en Cristo. No estoy hablando de la salvación, La salvación el Señor nos la regaló y no te la quita, porque Dios no es como nosotros. Dios nos regala, nos da todos sus regalos, sus buenas dádivas, y no nos los quita. Lo mismo es con la salvación. La salvación ya te la dio y esa no se pierde. Seguimos siendo salvos. Pero de repente vienen situaciones a nuestra vida como que nos desvían del camino del Señor. Entonces la palabra de Dios tiene el propósito de volvernos a alinear al camino de Dios y seguir, como lo mencioné al principio, hasta el final de la carrera. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, hay que seguir firmes hasta el final. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay que seguir firmes hasta el final. Por eso Dios está insistiendo, por lo menos ahora en este tema, en este mensaje. Es como los profetas de la antigüedad. Ellos no andaban escudriñando, buscando ahí en los libros de historia o en los libros seculares. No andaban buscando los profetas del Antiguo Testamento como Elías, como Jeremías, como Isaías. No andaban buscando a ver qué mensaje le iban a comunicar al pueblo. No, los profetas del Antiguo Testamento eran enviados por Dios con un mensaje recibido directamente de Dios, para en ese sentido entonces comunicarlo al pueblo de Dios. Y eso es precisamente lo que yo haré en esta tarde, en estos próximos minutos. Yo quiero comunicarles a ustedes el mensaje que he recibido de parte del Señor para que nos mantengamos firmes en la carrera de la vida cristiana sin desviarnos, sin voltear, sin descuidar nuestra mirada de Jesús,
siempre firme nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué digo esto? Pues simple y sencillamente por todas las cosas que estamos viendo, todo lo que está sucediendo y lo que está por suceder, que van a sacudir y ya están sacudiendo la fe de muchos cristianos. Está siendo zarandeada. Algunos están siendo aprobados, pero algunos otros están medio aprobados, hasta algunos otros reprobados, ¿verdad? Por eso el propósito de este mensaje. El mensaje es: ya somos libres, no volvamos a la esclavitud. ¿Quién quiere irse a la esclavitud? Nadie. Esa libertad Cristo la logró para nosotros, como ya todos lo sabemos, derramando su sangre en la cruz. Por lo tanto, como iglesia que somos, debemos estimar, valorar, cuidar, tener en muy alta estima la salvación que tenemos ahora, el camino donde el Señor ya nos ha establecido. Pero el pecado está buscando desviarnos. Por eso hay que mantenernos firmes en la palabra de Dios, firmes en el consejo de Dios. Todos sabemos que el pecado ha sido el poder más destructivo y más degenerativo que haya entrado jamás a la raza humana. La maldad del pecado, como lo vemos el día de hoy, ha estado corrompiendo a través de la historia de la humanidad. Ha estado corrompiendo no solamente la creación, sino ha estado corrompiendo y pervirtiendo el alma de la gente que habitamos este mundo. El pecado pervierte y contamina el alma, ¿sí? Como le sucedió a David, que debiendo andar en la guerra como Dios se lo había establecido, se quedó un día en el palacio, y en su quedarse en desobediencia a Dios lo llevó a cargar con una retribución justa a su extravío que todos conocemos. De pronto está ahí en el balcón de su palacio y ve una mujer bañándose, pregunta por ella, y ustedes conocen la historia, ¿sí? Y ese pecado de David corrompió el alma, como muchos de los pecados que andan ahí a nuestro alrededor buscando corromper nuestra alma. Pero la expectativa que usted y yo necesitamos proponernos en nuestro corazón es no volver a la esclavitud de donde ya el Señor nos sacó. El pecado es como un veneno de una serpiente o la ponzoña de un alacrán, que son mortales. El pecado también es como un cáncer que va creciendo, va dañando algunas otras partes del cuerpo. Es como el SIDA, es como un virus que es altamente contagioso, con todo el poder de darle muerte a una persona, como nos pasó con el virus del COVID-19, ¿verdad? Cuántas miles y millones de personas alrededor del mundo se fueron de este planeta, muchos de ellos sin Cristo inclusive, ¿verdad? Pablo se refirió al pecado como toda contaminación de la carne y del espíritu. Ahí espíritu habla del espíritu del hombre, ¿sí? Que el pecado nos contamina nuestro ser interior. El pecado se revela e ignora el poder que hay en la palabra de Dios. Cuando alguien anda caminando en pecado, no toma en cuenta la palabra de Dios. ¿Conoces a alguno que un día profesó ser cristiano, estaba en la iglesia y ahora se retiró y dice: no, yo no creo en lo que dice la Biblia? ¿Conoces a alguien? Yo sí conozco a mucha gente. Entonces el pecado es ingrato. También se niega el pecado a reconocer a Dios como la fuente de toda buena dádiva. Nosotros los cristianos debemos entender que toda buena dádiva procede del Padre. Todo lo bueno de Dios. Dios no nos va a dar cosas malas. Él nos da lo bueno. ¿Para qué? Para que lo obedezcamos a Él. Aquel que peca deliberadamente es como Absalón, que besó a su padre David, pero por atrás estaba maquinando planes para traicionarlo. Qué feo eso, ¿no? Su propio hijo maquinando. Imagínate que uno de tus hijos te da un beso: hola papá, buenos días papá, buenos días mamá, pero por atrás estaba: en la primera oportunidad que tenga lo voy a traicionar. Qué feo se siente. O como el Judas que traicionó a Jesús, y lo peor, por 30 miserables monedas de plata, ¿sí? Bueno, el pecado finalmente tiene todo el poder, escuchen, aquí está el punto, de dominar y mantener en esclavitud a una persona
como muchas personas a nuestro alrededor que están cautivas ahí por el pecado. La pregunta es, esas personas que están a nuestro alrededor y que están cautivas por el pecado, ¿tú te has atrevido a hablarles, a compartirles, a comunicarles el mensaje de buenas nuevas de salvación? Porque realmente ese es el propósito de nosotros los cristianos, de poder ser luz. Eso es vivir a Cristo, comunicando el mensaje de salvación de Cristo. Por eso es que vemos a nuestro alrededor tanta gente esclavizada, cautiva, encadenada a muchos pecados. Por eso vemos también a nuestro alrededor tanta maldad. Sin embargo, a nosotros los hijos de Dios, toda esa maldad que estamos viendo a nuestro alrededor no debiera de sorprendernos, porque Cristo ya nos había advertido, ¿sí? Por eso también Pablo está haciendo un llamado a los cristianos de Galacia y a nosotros: por favor, no se duerma. Es un llamado muy importante. Y a veces tenemos en poco, la palabra está aquí, Dios hablando una y otra vez a través de los diferentes mensajeros, y algunos durmiendo en un sueño muy santo. Cuidado, cuidado, mucho cuidado. Dice Pablo: no vuelvan a la esclavitud. Cristo ya nos hizo libres. Jesús nos advirtió que las señales que veríamos claramente antes de su segunda venida, entre otras, entre muchas otras, dijo que la maldad en este mundo se iría multiplicando. Es decir, una maldad, luego otra, así como el efecto dominó, ¿verdad? Una cosa va a llevar a otra, y luego la otra a otra, y así se ha ido degradando la humanidad hasta nuestros días. Pero advierte algo interesante ahí también Jesús: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y me llama mucho la atención que dice ahí, en la palabra dice muchos. Espero, por eso este mensaje, espero no sea su caso, mi hermano, ¿sí?, que usted venga a formar parte de esos muchos. Por eso la advertencia, por eso el mensaje, ¿sí? El amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo no? Con todo lo que estamos viendo, ya no vayamos a otro país, aquí mismo en California. Como yo mencionaba la vez anterior, este estado conocido como Sodoma, California, usted ya sabe por qué. Sodoma, California. Ahora ya no solamente lo calificaron como Sodoma, California. Alguien por ahí también dijo que es como la Habana, California. ¿Por qué La Habana, California? Porque este estado pretende autorizar lo que allá en La Habana se dio en llamar la ley Mordaza, ¿sí? Bueno, aquí nuestro muy anticristiano gobernador firmó una propuesta de ley que, de ser autorizada por la Corte Suprema, acabaría precisamente con la libertad de expresión, lo cual también iría en contra de la primera enmienda de la Constitución, que protege los derechos de la libertad de expresión, los derechos de libre culto, los derechos de libre prensa. Bueno, este tremendo gobernador que tenemos, que, bueno, mejor así lo dejo. Ustedes ya saben cómo es malvado, ¿sí? Debido a todas esas aberraciones y muchas más, es que California hoy por hoy ocupa el primer lugar en casos de delitos más violentos. Es el estado con la tasa más alta de criminalidad. Son crímenes de odio, de intolerancia, discriminación social, precisamente por la autorización de todas esas leyes y propuestas que nuestros gobernantes y políticos están promoviendo. El FBI dice que el 60% de todos los asesinatos fueron debido a los rasgos de su origen étnico. O sea, te ven hispano y luego como que y así empiezan los problemas, ¿verdad? El 45% del reporte del FBI dice que mucha gente murió provocado por su orientación sexual. Obviamente no estamos de acuerdo nosotros con las personas que profesan o hacen de su vida
matrimonial, me puedo casar con una persona del mismo sexo. Nosotros no estamos de acuerdo en eso. Odiamos ese pecado, ¿verdad que sí? Amamos a toda esa gente porque sabemos que están en medio de un grave pecado, una identidad confundida, ¿sí? Entonces, pero los que no conocen al Señor por su tendencia o su orientación sexual, simplemente deciden asesinar a las personas. Y obviamente muchos de los delitos y asesinatos que hasta el día de hoy, en este año 2024, han sucedido por prejuicios religiosos. No, que yo creo esto y yo creo en aquello, y empieza la pugna entre unos y otros. Hermanos, nosotros no somos llamados a la contienda, y mucho menos a contender con asuntos que tienen que ver con la Biblia. Así que hay que cuidar nuestras conversaciones. No uses la palabra para contender. No, permite mejor que el Espíritu Santo traiga la revelación a la persona con la que tú estás comunicando el mensaje de salvación. Pero no entremos en controversias. Una ocasión alguien me dijo, mira, por cierto, él profesaba la religión católica, ¿no? Y un día me dijo, mira, si tú me dices de qué color era la capa de Pedro, yo me voy a tu iglesia y me hago miembro de tu iglesia. A ver, dime de qué color era la capa de Pedro. Le dije, mira, yo no sé de qué color era la capa de Pedro. Lo único que yo sé es que si tú no te arrepientes de todos tus pecados y naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Eso es lo único que yo sé. Tú sabrás. Y como no le respondí su pregunta, ¿sabe qué sucedió? Siguió allá en el mundo en su ignorancia, ¿verdad? Y el día que murió, pues murió sin Cristo. Me tocó ver a esa persona que se fue a una eternidad sin Cristo. ¿Por qué? Porque no quiso recibir el mensaje del Evangelio, ¿sí? Entonces, la pregunta es para nosotros, ¿se ha multiplicado la maldad en nuestros días, sí o no? Sí. Y eso ha provocado también, como Jesús lo dijo, que el amor de muchos, la fe de muchos, entre como en un estado de tibieza al punto del enfriamiento espiritual. Y acuérdese que dijimos también, el mensaje de Dios a la iglesia en la Odisea era, o eres tibio o eres caliente, porque a los tibios el Señor los vomita. O eres frío o caliente, quise decir, porque a los tibios el Señor los vomita, ¿sí? Entonces, esa tibieza espiritual ha llevado a muchos al enfriamiento espiritual. El amor de muchos se enfriará, dijo Jesús. Este término enfriar es un verbo griego que se traduce de dos formas. Número uno, enfriar se traduce respirar, que alude a una baja en la respiración que produce así como una respiración forzada, como cuando has corrido bastantes millas y de repente estás respirando de manera forzada. Pero aquí ese respirar forzado, esa respiración forzada tiene que ver con la multiplicación de la maldad. Mucha gente el día de hoy ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se les está yendo la respiración porque viven atemorizados, viven en ansiedad, viven en mucho temor. Y la respiración, ese es el sentido del término enfriar. La maldad, que habla de todo tipo de perversidades como las que vemos, corrupción moral, acciones malvadas, maléficas, diabólicas, que se están viendo alrededor. Todo eso ha llevado a la gente a que el amor para con Dios se enfríe. No quieren nada. Hay gente que no quiere nada con Dios. Tú vas y le compartes. La prueba la estamos viendo ahora con nuestros hermanos que están yendo a la evangelización. No, a mí no me hables de tu religión. No, es que no es una religión. La religión lleva a una persona a pretender hacer esfuerzos humanos para ganarse el favor de Dios. Eso es religión. Nosotros no somos una religión. Nosotros predicamos el mensaje de salvación. Es muy diferente, que lleva a las personas a desarrollar una relación íntima con nuestro Creador. Pero la gente no quiere saber nada y viven angustiados, desesperados,
¿sí? El otro término del verbo enfriar es soplar. Uno es, ya dije, respirar, una respiración forzada. Otro es soplar, que habla de un enfriar por soplar, como cuando el café que usted se toma en la mañana está caliente y le sopla, ¿verdad? O algo está caliente y usted le sopla. Bueno, cuando eso está caliente, nosotros le soplamos para enfriarlo. Esto significa que la multiplicación de la maldad, escuchen esto, aquí está la aplicación, está soplando tan fuertemente sobre la vida de personas que el amor al prójimo y la fe en Dios de muchos se está enfriando, está menguando a tal punto que está generando no solamente un nivel de incertidumbre, sino de incredulidad severa que está llevando a muchos inclusive a apostatar de la fe. ¿Sí? Y estoy hablando de cristianos profesantes que deliberadamente dicen: yo renuncio. Apostatar significa renunciar a Dios, deliberada, voluntariamente. ¿Sí? No quiero nada contigo, Señor, prefiero seguir en la esclavitud. Por eso el mensaje es que todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor está llevando a esa conducta a muchas personas, y el mensaje es a que tú y yo nos mantengamos firmes, nuestra mirada en Cristo. La buena noticia para nosotros es que precisamente Cristo en la cruz del Calvario no solamente venció el pecado, venció a la muerte, y con ello pagó el precio por nuestro rescate y nos hizo libres del pecado. ¿Cuántos son libres del pecado? Dale el aplauso al Señor. Somos libres del pecado. No volvamos a la esclavitud, ¿sí? No volvamos a la esclavitud. Dijimos que la palabra esclavo, de acuerdo a la Biblia, tiene que ver, un esclavo, de acuerdo a la Biblia, tiene que ver con perder la pertenencia de su persona, lo cual significa, o la pertenencia de su persona tiene que ver con el ser interior. Pero también esclavo, según la Biblia, habla de aquel que pierde su autoridad para administrar con sabiduría la propia vida. Administrar la libertad que el Señor nos ha dado por su gracia y por su misericordia, de acuerdo a su consejo. Y hay quienes pierden esa libertad y se esclavizan porque no se alinean a lo que dice Dios. Dicen: está bien, yo ya soy cristiano, pero voy a vivir como me dé la gana. No es así. El cristiano vive de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Si no, pues entonces ¿qué caso tiene? Entonces, ahí también la palabra esclavo, en tercer lugar, tiene que ver con perder la individualidad o la voluntad, para entonces en ese sentido someterse a la voluntad del dueño que lo domina o aquel que lo domina. Ya no puede tomar decisiones por sí mismo. ¿Por qué? Porque está gobernado, puede ser por adicciones, puede ser por orgullo. Se fijan, los adictos andan ahí desesperados porque los está gobernando la adicción. Lo mismo sucede con el orgullo. Hay una persona que es orgullosa y ese orgullo lo lleva a la autosuficiencia. Yo no necesito de nada ni de nadie. Así estaban los de la Odisea. Yo soy rico, no necesito nada. Eso era lo que ellos decían. Pero el Señor les dijo: ¿no sabes que eres un pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo? El resentimiento, cuando una persona está resentida, profundamente resentida, ese resentimiento se puede convertir en amargura que puede llevar a una persona a deseos de venganza, hasta asesinar a quien lo lastimó. O sea, yo les estoy hablando de las conductas de los seres humanos que a todos nos pasan. Por eso nuestra vida debe de estar bajo el control del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuánta gente el día de hoy está subyugada por una identidad física distorsionada, como los de Sodoma y Gomorra? Y ahí están esclavizados, ¿verdad? Ahora, la gran verdad acerca del pecado, Pablo la escribió a los romanos, en Romanos capítulo 6, versículo 15. Él dijo esta gran verdad muy interesante. Escuchen,
Leo Romanos 6:15 en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dijo Pablo. Ahora bien, eso significa, o sea, hablando del pecado y de la gracia, significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? No, obviamente que no. Y ahí lo establece Pablo. Claro que no, según esta versión. 16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo? Escuchen, de todo lo que decide obedecer. Tú decides, yo decido. Uno se convierte en esclavo de lo que decide obedecer. Ahí está. Cuando una persona está esclavizada, ya no, su voluntad ya no puede ejercerla por sí mismo, porque está esclavizada a quien lo domina. Si es a Dios, pues Dios lo va a gobernar. Pero si es el pecado, aquí lo establece Pablo. Dice la segunda parte del versículo 16: uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir, ahí está otra vez la palabra decisión, tú decides, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a vivir una vida recta. Versículo 17: antes ustedes eran esclavos, antes, pasado, eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Por lo tanto, miren lo que afirma Pablo en el versículo 18: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Sí? Este es un texto paralelo a Gálatas capítulo 5 versículo 1, que dijo Pablo. Aquí lo establece ahora los romanos. Ahora son libres de la esclavitud, no vuelvan a ese estilo de vida. Ahora ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son esclavos de una vida recta. ¿Sí? ¿Eres de esos? ¿Esclavo de una vida recta? ¿Sí? ¿O más o menos recta? No, la Biblia es clara. Seamos esclavos de una vida recta. No como que pretendes ser cristiano, pero cuando ya no estás en la iglesia o cuando nadie te ve, haces cosas que sabemos que son indebidas de acuerdo a la palabra de Dios. No, el llamado de Pablo es: manténganse libres. ¿Cómo se comprueba quién es el verdadero amo y señor de una persona? Les pregunto. Escuchen la pregunta. ¿Cómo tú puedes comprobar quién es el amo y señor de una persona? Puede ser un hermano aquí en la congregación, puede ser un familiar tuyo, puede ser un compañero de trabajo. ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo lo compruebas? Por su conducta, por su comportamiento, por sus frutos, por su manera de pensar. Tú te das cuenta qué es lo que está gobernando esa persona. Si es un hermano cristiano que tú sabes que todos los días ora, que es un hombre honesto, que es un hombre íntegro, entonces tú te das cuenta y dices: este es un buen cristiano. ¿Sí? Quien lo gobierna es el Señor por su Espíritu Santo. Pero aquella persona que está ahí a tu lado, que sabes que maltrata a la esposa, le grita a la esposa, que todavía se droga o que todavía toma licor o que hace cosas indebidas, tú dices: este está en la iglesia, pero tiene solamente la mera apariencia de cristiano, pero el cristiano no tiene nada. O sea, es muy fácil poder discernir y comprobar quién es el amo y señor de una persona. ¿Sí? La vida no regenerada representa la vida de Adán, el pecado, la muerte, y eso gobernaron a Adán y a Eva cuando entró el pecado. Pero la vida redimida, que se representa a través de la nueva vida en Cristo, nos gobierna el amor, la obediencia, la justicia. Y todos estos elementos el día de mañana, cuando ya no estemos en este mundo, nos llevarán a la vida eterna. Esa es la expectativa que debemos de tener, mis hermanos. Que cuando ya no estemos en este mundo, ¿sí?, vamos a pasar toda la eternidad con el Señor. Por eso hay que mantenernos en esa nueva vida en Cristo que Cristo logró para nosotros. ¿Cuántos ya están en esa nueva vida en Cristo? Sí, hay que mantenernos ahí.
¿sí? Bueno, lo que Pablo está diciendo entonces a los Gálatas es: manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. No vuelvan a la esclavitud. En las guerras antiguas había dos causas por las cuales una persona o un grupo de personas o un pueblo o una nación llegaban a ser esclavos y a perder su libertad. Estas dos razones eran: una, cuando ese pueblo, esa nación, esa persona perdía la guerra; y dos, cuando no podían pagar una deuda. Vamos a rápido así a ver estos dos puntos. Cuando una nación, una persona, un pueblo perdían la guerra, el guerrero o aquel que perdía la guerra se convertía en esclavo, ¿sí? Y aplicando de forma personal, si tú o yo como cristianos perdemos una batalla, una guerra contra el pecado, nos convertimos en esclavos del pecado que estamos cometiendo o practicando. Perdemos la guerra, por eso hay que luchar. Pero en esa lucha hay que resultar vencedores, renunciando, resistiendo toda tentación. El Señor, Pablo, hablando a los corintios, les dijo: no hay ninguna tentación que no sea humana, pero juntamente con la tentación el Señor siempre nos dará la salida. Siempre habrá una salida. El problema es que cuando esa tentación nosotros la empezamos a acariciar, ay, qué bonita tentación, es cuando perdemos la guerra, ¿sí? En otras palabras, cuando se pierde la guerra, se pierde la libertad. Y ahora nos es más claro entender cómo la Biblia dice a través del apóstol Pedro en su primera carta, que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, anda buscando a los descuidados. Los anda buscando para devorarlos, ¿sí? Haciendo la guerra contra los hijos de Dios. Y resulta que Satanás usa personas como la gente que tenemos a nuestro alrededor, que siempre van a buscar inducirte o seducirte a cometer algún pecado de los cuales el Señor ya nos desvió. Mantengámonos firmes en la libertad que el Señor ha logrado para nosotros. Él sabe, Satanás sabe, que si él gana la guerra, con ella perdemos nuestra libertad y venimos a convertirnos en esclavos de Satanás en algunas áreas. Acuérdense, estamos en un proceso de santificación progresiva. Todavía hay cosas en nuestra vida que necesitan ser santificadas, purificadas, limpiadas, quitadas de nosotros. Y ese proceso no se va a terminar hasta que nos vayamos con el Señor. Y Satanás lo sabe. Y resulta que Satanás sabe, como decimos en México, de qué pata cojeamos. Sí lo sabe. Y es por ahí precisamente que Satanás pretende ponernos tentaciones. A este le gusta la mentira, y por ahí le da. A este le gustan las mujeres, y por ahí le da. Y por ahí se te presenta la tentación, ¿sí? Con muy bonita apariencia, ¿sí? Cuidado, mucho cuidado, ¿sí? Sin embargo, la buena noticia para nosotros los nacidos de Dios, es que ahora tú y yo tenemos un amo y Señor a quien debemos someternos. Su nombre es Jesucristo. ¿Puedes darle un aplauso a Él? Él es nuestro amo y Él es nuestro Señor. Y Él es el objeto de nuestra adoración. Y yo quiero estar sometido a su voluntad. No quiero regresar a la esclavitud. Él ganó la guerra contra el pecado. Ganó la guerra contra la muerte y me hizo su hijo. No era su hijo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no éramos hijos de Dios. Y eso Cristo lo logró en la cruz para beneficio nuestro. Por lo tanto, ahora Él es mi Señor, Él es mi amo y además es mi amado. ¿Cuántos aman a Jesús? Bueno, si amamos a Jesús, andemos como Él anduvo en esta tierra, ¿sí? La segunda causa por la cual una persona llegaba a ser esclavo y perder su libertad es cuando no podía pagar las deudas. ¿Se acuerdan aquella viuda de la antigüedad que llegó por ahí el profeta y le dijo:
pues no tengo para pagar mis deudas, se van a llevar a mis hijos. Ustedes conocen la historia. No podía pagar las deudas. Sin embargo, Dios usó al profeta para proveerle, no solamente para pagar la deuda, sino hasta sobrarle. Pero hay una historia, hay una palabra en Isaías capítulo 50 que nos habla de este punto de no poder pagar las deudas, ¿sí? En Isaías 50, Dios hablando al pueblo de Israel, recriminándoles algo. Isaías 51 dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, esto dice el Señor: despedí a la madre de ustedes porque me divorcié de ella. Los vendí a ustedes como esclavos a mis acreedores. Los acreedores, obviamente ya todos sabemos, son aquellas personas o instituciones financieras a quien se les debe dinero, ¿sí? Entonces miren lo que el Señor está preguntando. ¿Acaso yo le di carta de divorcio o repudié a la mamá de ustedes y me divorcié de ella, y a ustedes los vendí como esclavos a mis acreedores? Acuérdese que cuando alguien le debe dinero a otra persona, dice Salomón en Proverbios 22:7, haciendo un paréntesis, dice, el pobre es esclavo del rico, y el que pide dinero prestado se convierte en esclavo y servidor del que le presta. Por eso no pidas prestado. Y si pides prestado, paga. Y si pides prestado, que sea algo que puedes pagar. Si no, mejor no pidas prestado. Ese es mi consejo que puedo darles. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia. El que pide prestado se convierte en esclavo y servidor del que presta. Así que dice el Señor, retomando Isaías 50, Isaías 50, dice el Señor a Israel, que Israel estaba cautivo en Babilonia. ¿Acaso yo los vendí a ustedes como esclavos a mis acreedores? Y dice ahí, no, en esta versión, ustedes fueron vendidos a causa de sus propios pecados. Y por su rebeldía, su madre también fue llevada a causa de los pecados de ustedes. Fíjese cómo cuando, por ejemplo, por eso hace un momento que orábamos aquí por Carlos como cabeza de hogar y por cada varón casado, que tenemos la responsabilidad de dirigir a nuestra familia, requerimos de la sabiduría de Dios. Porque si nosotros cometemos alguna imprudencia, algún pecado, arrastramos a la esposa y a los hijos. ¿Sí? ¿Sí o no? Por eso hay que tener por eso necesitamos sabiduría de Dios. Y sabiduría de Dios, resulta que la sabiduría de Dios es que todo lo que conocemos de Dios, aplicarlo a nuestra vida. Si no, ¿de qué sirve el conocimiento si no cambia el comportamiento? ¿Verdad? Entonces, la sabiduría que nos da la palabra del Señor, hay que aplicarla a nuestra vida. ¿Para qué? Para guiar a nuestra esposa y a nuestros hijos por los caminos del Señor, ¿sí? Porque aquí Dios está reprendiendo al pueblo de Israel y diciéndoles, ustedes me culpan a mí. ¿Qué estaba pasando? Bueno, el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia, pero ahí en su cautividad ellos pretendieron culpar a Dios de su cautiverio. Sin embargo, Dios los confronta y les dice, voy a parafrasear las palabras del Señor. El Señor les dice, oigan, Israel, yo no soy responsable de su cautiverio, son ustedes, porque su idolatría quebrantó el pacto de fidelidad que ustedes un día hicieron para conmigo como su único Dios. Por lo tanto, ahora ustedes tienen una deuda y ustedes serán responsables ante sus acreedores de pagar esa deuda. No me echen a mí la culpa, porque luego a veces eso pasa. Cometemos algún pecado, nos vienen las consecuencias de nuestros pecados y culpamos a Dios cuando Dios no tiene nada que ver. Nosotros somos los responsables. Por ejemplo, como aquel hombre que decide
decide engañar a la esposa con otra mujer que no es su esposa, y al rato se da cuenta la esposa y le da carta de divorcio y se separa el matrimonio, y tú por tu lado y este por tu lado, el otro por su lado, y los hijos son los que la llevan, y luego el hombre, ¿por qué, Señor? Pues por adúltero. Así de simple, así de sencillo. Y eso era precisamente lo que estaba el Señor reprendiendo al pueblo de Israel. Ustedes me están culpando a mí porque Babilonia los tiene cautivos. No, ustedes fueron responsables. Ahora ustedes paguen la deuda. Se hicieron esclavos y ellos debían de pagar la deuda. ¿Sí? Nosotros debemos estar conscientes y reconocer y hacernos responsables, porque no es Dios, sino serán nuestras maldades las que eventualmente nos esclavicen o nos vendan al pecado, cuando cada uno de nosotros de manera deliberada decidimos cometer un pecado. Ese asunto de que oye, ¿por qué engañaste a tu esposa? Pues no sé, es que como que las cosas ¿no sabes? Como que las cosas se dieron. Son puros falsos argumentos del ser humano para querer desviarse de asumir las responsabilidades que tenemos como hombres. Somos los sacerdotes de nuestra casa. ¿Sí sabían? Somos sacerdotes. El sacerdote era el representante del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo. Nosotros somos los representantes de tu casa ante Dios y de Dios hacia tu casa. Por lo tanto, necesitamos ejercer nuestro oficio sacerdotal con integridad, con responsabilidad, con transparencia, con rectitud. Saben que una de las ¿cómo lo menciono? Del vestuario que portaban los sacerdotes, ellos traían unas campanillas por aquí le llaman en las orlas de su vestuario. Y esas campanillas, cuando el sacerdote incluso se amarraba una soga, y la soga daba hasta fuera del lugar santísimo. Mientras el sacerdote estaba oficiando o desarrollando su oficio sacerdotal, estaba caminando para un lado, para otro, ofreciendo el sacrificio, adorando al Señor, y las campanillas estaban sonando. Esto significaba que el sacerdote seguía con vida. Pero cuando las campanillas dejaban de sonar, ¿sabe por qué? Porque el sacerdote se había atrevido a entrar a la misma presencia del Señor bajo algún pecado, y ahí caía fulminado, porque ante la plenitud de la presencia de Dios que se manifestaba en el lugar santísimo, Dios no tiene nada que ver con el pecado y fulmina. ¿Sí? La pregunta para nosotros, si aplicamos de acuerdo al oficio sacerdotal, es: ¿cómo estamos ofreciendo o haciendo nuestro oficio sacerdotal desde el punto de vista de la integridad de nuestro corazón? Nuestras campanillas de rectitud, de obediencia, de integridad, ¿están sonando todavía? ¿O por ahí hay algunas cosas que nos pueden hacer morir en la presencia del Señor? Ese es el punto. ¿Sí? Y si hubiese algo, acuérdense, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Pero cuando Él nos perdona, Él nos llama a confesar nuestros pecados, a pedirle perdón, es decir: Señor, aquí en tu presencia, perdóname, tengo este problema en mi vida, pero Pablo decía: Señor, yo me comprometo a renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Qué vergüenza da cuando alguien es descubierto con un pecado, ¿verdad que sí? Qué vergüenza. Y Pablo decía: Señor, yo voy a renunciar a todo lo que tenga que ver con lo oculto que provoca vergüenza. Hermanos, ese es el mensaje precisamente, ¿sí? Que renunciemos a las cosas que no le agradan a Dios, porque de otra manera nos haremos acreedores a la justa retribución del Señor. Aquí podemos vernos todos bien, qué bueno, ¿sí? Pero que Dios nos hable, que Dios impacte nuestro ser interior para que podamos cambiar nuestras conductas cada día, ¿sí? Así que alguien se hace esclavo del pecado
por haberse vendido voluntariamente al pecado, y en ese sentido entonces esa persona que voluntariamente pecó recibirá el pago de su justa o la retribución justa a su extravío, como los que narra Romanos capítulo 1, ¿sí? Aquellas mujeres que cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, igual los hombres, ellos recibieron la justa retribución a su extravío, ¿sí? Esas justas retribuciones a su extravío el día de hoy se convierten en enfermedades de transmisión sexual, que luego la gente, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy invadido del virus del SIDA? Pues por tu pecado. Por eso. ¿Por qué tengo cáncer? Pues por pecador. ¿Por qué tengo esto? Y pretenden muchos de ellos culpar a Dios cuando Dios no tiene nada que ver sino nuestros pecados. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, inmediatamente ese pecado de desobediencia creó una deuda legal ante Dios y se convirtieron en esclavos del pecado. Deuda legal que el hombre jamás ha podido ni podrá nunca más, ni podrá pagar por sus propios medios, pagar esa deuda tan inmensa que había contra Dios. No podemos los seres humanos, pero Cristo sí pudo en la cruz del Calvario. Nosotros, tú y yo, teníamos una deuda ante la justicia de Dios que no podíamos pagar. Éramos esclavos del pecado, pero Dios en su infinita misericordia, amor, diseñó un plan perfecto para nuestra redención que culminó en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que ahora, por causa de su muerte en la cruz, somos verdaderamente libres. No solo Pablo les dijo a los Gálatas, ustedes ya son libres. Y no solamente los Gálatas, nosotros aquí y ahora Dios ya nos ha hecho libres. No volvamos a la esclavitud, ¿verdad que no? Mantengámonos fieles. No es fácil, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana demanda una lucha, como ya lo dije, constante de todos los días, perseverancia, todos los días en la presencia del Señor, para fin de que podamos mantenernos fieles hasta el final de la carrera. Pablo se lo dijo a Timoteo, ya en sus últimos días de despedida, le dijo a Timoteo, Timoteo, he peleado la buena batalla. He peleado, y la vida cristiana es una buena batalla. He acabado la carrera, por lo cual me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Bueno, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, mis hermanos, nos debe de mantener muy alertas, ¿sí? Porque todas esas situaciones pretenden seducirnos para desviarnos del camino del Señor. Pero yo no quiero volver a la esclavitud. Yo quiero mantenerme en el camino del Señor, para que al final lleguemos a la presencia del Señor y estemos allá por toda la eternidad. ¿Cuántos desean eso? Dale un aplauso de alabanza al Señor y oremos. Les invito a ponerse de pie. Oramos y le damos gracias al Señor por su palabra. Hacemos un compromiso con Él. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Medita un poco en esto que alcanzaste a rescatar ahí, a retener ahí en tu mente y en tu corazón, y dile al Señor, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por advertirnos una vez más, Señor, de las implicaciones del pecado, Señor. Tú ya nos hiciste libres, Señor. Tú ya nos rescataste, pagaste el precio por nuestro rescate. Un alto precio fue pagado en la cruz por nuestro rescate, Señor. No queremos volver a la esclavitud de donde tú ya nos rescataste. Por eso aquí estamos en esta hora, Señor, delante de tu presencia, Señor. Continúa perfeccionando tu obra en nosotros. Dile al Señor con todo tu corazón, continúa, Señor, trabajando en mi vida. Sigue trabajando como el gran modelador de nuestro corazón, Señor, como el alfarero. Sigue quitando de nosotros todas aquellas cosas que nos estorban estar en tu presencia, pecados, conductas que todavía traemos arrastrando de nuestra vida pasada, Señor. Purifícanos, santifícanos.
Moldéanos, Señor, como el alfarero al barro, Señor, para que cada día podamos estar siendo conformados a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, Señor. Purifícanos de todo pecado, de toda maldad. Escudriña nuestros corazones, como decía David, y ve si hay en nosotros camino de perversidad. Y líbranos, Señor, para que podamos honrarte con nuestra vida mientras estemos en este planeta, Señor. Y cuando nos vayamos allá a tu presencia, Señor, todo acabará, porque allá estaremos en lo perfecto. Allá solamente te adoraremos a ti por toda la eternidad. Y es ahí donde queremos estar, Señor. Esa es nuestra esperanza. Por eso pedimos que nos ayudes. Guárdanos, Señor, del pecado. Guárdanos de la maldad de este mundo. Guarda a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras familias. Guárdalos de lo que viene, Señor. No sabemos qué viene, Señor. Vemos algunas cosas que están sucediendo, Señor, pero queremos, en medio de este mundo, queremos ser la luz de este mundo. Queremos ser la sal de esta tierra, Señor. Danos tu gracia, danos tu sabiduría, danos la fuerza para resistir toda tentación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Dale el aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Amén. Amén. Vámonos pues con esta palabra, mis hermanos. Despídanse unos a otros y nos vemos el miércoles a las 7, los que vienen el miércoles, o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos.